Mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces.
la manera en la que son justamente quienes gobiernan un país los que tienen que encontrar formas de ir paliando esta situación y de buscar solucionarla, ¿no? Esperamos también que en medio también de las protestas que se vienen realizando, el Malón de la Paz, que ya para el día de hoy están convocados para justamente tener una presentación en el Congreso argentino, en el Congreso de la Nación, para justamente ir avanzando en sus pedidos. En este caso ante el Congreso lo que estaban pidiendo más oportunamente tiene que ver con la intervención política de Jujuy, un Jujuy que también empezó la semana convulsionado, el corte de ruta que se venía realizando justamente en las semanas anteriores. Para el fin de semana tuvo una pequeña tregua y justamente después, cuando volvimos a las actividades del día lunes, luego de las pasos, nos encontramos que la policía estuvo llegando a las distintas localidades para que no vuelva a realizarse el corte de ruta. Han habido disturbios, destrozos, secuestros de mercadería, digamos, incluso han tirado bastante, tanto de lo que venían construyendo los hermanos ahí en las rutas, y también vamos a contarte un poquito de ello. Hay muchos quienes expresan, incluso distintos medios, que hablan de que tiene que ver también como una respuesta del gobernador luego del resultado de las pasos, que, como quizás muchos sabemos, también acá en Jujuy implicó que no tuviera el apoyo que muchos esperaban en cuanto a lo que es el voto de la ciudadanía. Vamos a estar contándote acerca de ello, vamos a ir ahondándolo. Quizás también vamos a preguntarnos si realmente tiene que ver con el, podemos decir, fracaso en las elecciones de este sector que representa justamente al gobierno hoy en día de Gerardo Morales, o puede ser que ya venía siendo pensado que justamente esta iba a ser la oportunidad como para que se pueda de alguna forma amedrentar, o que se pueda de alguna forma liberar, digamos, el tránsito dentro de lo que son los puntos donde se venían justamente haciendo las permanencias y cortando la ruta Los Hermanos, en donde también algo que se viene destacando, que estaban pacíficamente, y que en el momento donde llegó la policía no estaba realizándose el corte de ruta, sino que estaban justamente al costado de la misma. Vamos a dejarte con un poquito de música y volvemos enseguida como para ir desarrollando distintos temas, además de los que te estuvimos contando acá en Ñucan Chican Cunapac, de nosotros para ustedes.
Cancunapac, de nosotros para ustedes. En este caso vamos a ir compartiendo distintas experiencias también acerca de este tercer Malón de La Paz, y tenemos acá justamente palabras del equipo médico de esta permanencia que se está realizando en Plaza Lavalle en Buenos Aires. Todos nos fuimos conociendo a medida que hemos venido estando acá, pero sí muy contento de haber conocido a todos ustedes, ¿no? Muy contento de estar aquí junto a ustedes y hacer mi trabajo, por lo que me siento muy contento. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, también voy a estar acá a su lado haciendo la lucha, ¿no? Haciendo la lucha por el tema de la reforma y por todo lo que está pasando en Jujuy, por todo lo que está pasando en Purmamarca, en Abropampa, en La Quiaca, y la injusticia que ha hecho esta persona, ¿no? El señor gobernador de la provincia. Y bueno, por eso estamos acá. Le agradezco a todos ustedes, al Consejo de Pueblos Originarios, a los hermanos de la cocina, a todos los que están presentes, ¿no? Y a todos los médicos que nos han brindado su apoyo de manera particular, sin ningún tipo de bandera, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, y un especial acá a la hermana Viviana y al hermano Bernardo. Muchísimas gracias, y vamos a seguir a la lucha, vamos a seguir caminando hasta que nos den una respuesta, ¿no? Vamos a seguir con todo lo que podamos hacer para que esta reforma caiga, ¿no? Muchísimas gracias, y jayala, ¿no? Bueno, este tercer Malón que ya comienza su tercer semana, o ya comenzó su tercer semana de permanencia en la ciudad de Buenos Aires, luego de una semana de viaje, y ya digamos que se va sumando toda esta cantidad de tiempo en la cual vienen soportando, vienen aguantando, vienen también resistiendo los hermanos, y donde justamente ya es increíble que haya pasado tanto tiempo y que nos pongamos a pensar que vienen siendo medidas de resistencia que comenzaron en el mes de junio y ya estamos a mediados de agosto, ¿no? Es increíble por un lado la resistencia y por el otro también la falta de respuestas. Incluso, bueno, además de la falta de respuestas de una parte, o podemos decir también de lo que tiene que ver con la clase política en general, hay una clase que tiene que ver con la artística, si es que, bueno, podemos separar esto, porque muchos discuten esto de la clase política, lógicamente, y si podemos hablar de clases artísticas también, pero sí hay un sector que es el artístico que está apoyando desde el inicio mismo, ¿no? Prácticamente a las distintas luchas que se vienen realizando. Y en este caso encontramos que para el día de hoy hay también, hablando de los sectores artísticos, distintas veladas, distintos encuentros culturales, distintos artistas que van a presentarse en el día de hoy, como lo es el ya digamos que ha estado varias veces en el escenario de este tercer Malón de La Paz y que ha incluso venido a tocar acá a Jujuy en medio de lo que se ha realizado, una jornada que ha durado todo el día en la semana anterior, y me estoy refiriendo a Bruno Arias, quien estuvo justamente en muchos de estos momentos ahí y brindando su música. Y bueno, Bruno Arias, por un lado, recordamos que durante el primer gobierno de Gerardo Morales ha sido de alguna forma prohibido, por decirlo así, dentro de los escenarios jujeños, y que a pesar de ello no ha callado su voz, y en estos momentos, digamos, es donde más se está expresando.
a partir de las 18, como decíamos, se está haciendo justo ahí en Plaza Lavalle frente a tribunales, distintos artistas que estarán ahí presentándose. Fernando Ortega Villa por Jujuy también. Tenemos también que a partir de las 17 se estará haciendo un conversatorio que también está acompañando al Tercer Malón de la Paz. A partir de horas 17, como decíamos, derecho indígena y discriminación es el tema en el cual se va a tratar justamente, del cual va a tratar este conversatorio, y que va a estar a cargo de Carmen Burgos. A partir de horas 18 también estará Julio Romero presentándose, y también Conciencia. Ahí los hermanos que se estarán presentando. Bueno, ahí queda entonces un poquito acerca de lo que será en cuanto a lo musical, a lo cultural, a lo que tiene que ver también en cuanto a lo que es el análisis de distintas perspectivas y distintas situaciones que están pasando los pueblos indígenas del país de la Via Yala. proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Comunicación.
Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. Nuevamente con ustedes, hermanos. Esto es New Canchican Cunapac y vamos a contarte un poquito acerca de determinadas impresiones que quedaron antes de las elecciones, en las elecciones mismas y después de las PASO. Encontramos que podemos decir que se ha teñido de sangre también la previa a las PASO 2023, tomando en cuenta que han habido 2 muertes que fueron muy significativas y donde lamentablemente no tenemos que hablar de este tipo de situaciones y también de el uso político que se realiza con alguna de ellas. Si bien por el respeto mismo, ¿no?, a familiares, a las mismas víctimas, tampoco no podemos entrar en distintas comparaciones. Sí vamos a contarte un poquito acerca de una de ellas que fue dentro del ámbito social, popular, muy fuerte y que incluso ha llevado a que se realicen muchos actos de repudio y muchas concentraciones ante el mismo, y nos estamos refiriendo a la muerte de Hugo Morales, de acá, de uno de los manifestantes, ¿no?, que tiene que ver con quien en la semana pasada justamente había fallecido, ¿no?, en una manifestación, y es Facundo Morales. Y bueno, es Hugo Morales su padre quien ha dado un poco de testimonio acerca de la impresión que le ha generado y que le genera este tipo de situaciones, y especialmente la de su hijo, que ha terminado y que lamentablemente también ha sido parte de estas imágenes que se viralizaron y que mostraron esta parte tan dura, ¿no? El de mi hijo, dice Hugo Morales, es un crimen político con responsables materiales e intelectuales. El padre de Facundo Morales es juez de paz en Chubut. Da detalles de la persecución sufrida por su hijo durante los últimos años y de los hechos del jueves en el Obelisco. Denuncia al gobierno porteño por la represión y el rol de la Casa Rosada en la criminalización de su hijo. No pueden sostener que fue por una insuficiencia cardíaca cuando tenía 7 tipos golpeándolo. Es lo que dice Hugo Morales. Encontramos que el muchacho ¿no?, Facundo Morales, militante del movimiento Rebelión Popular, que sufrió la muerte justamente el día jueves de la semana pasada a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, el jueves, como decíamos, frente al Obelisco, durante una represión a una manifestación pacífica. Entonces encontramos que lo que dice ahí el padre de Facundo, Hugo Morales, dice lo siguiente: Rodríguez Larreta es el autor intelectual del asesinato político premeditado de mi hijo, es lo que dice Hugo Morales, en donde, lamentablemente tuvo muchas cosas que contar, ¿no? Un poco acerca de la vida de Facundo,
que bueno, tuvo que ir a intentar rescatar a su hijo a Bolivia, estuvo secuestrado y casi lo hacen desaparecer. Juez de paz en Chubut, en Trevelin, el padre de Facundo, de algo que bueno, se veía en los videos, ¿no? La rodilla de los policías arriba de lo que sería, bueno, lo que es la nuca de Facundo, con estas maneras de inmovilizar ahí a los manifestantes, ¿no? Mira, 91 años de su abuela. La cuestión es que hay muchísimas cosas que quedaron ahí, ¿no? En donde esta muerte también queda como un símbolo de lo que es justamente la represión en medio de estas manifestaciones, que en este caso fue parte de una manifestación política, pacífica. ¿Qué es lo que también sucede? Y hablando también de, en este caso, impresiones que quedaron después de las PASO, es en cuanto a la respuesta rápida, ¿no?, que encontraron, bueno, los hermanos de las localidades de La Quebrada, y más específicamente en Purmamarca, donde quizás ha sido más importante, entre comillas, o ha sido más fuerte el operativo policial. Y qué es lo que dicen también muchos sectores, que hay una suerte también de respuesta a partir de los resultados de las PASO, ya que justamente tras perder en la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, el gobernador Morales ordenó que la infantería jujeña rodeara a los integrantes de pueblos indígenas que sostienen un piquete en protesta contra la reforma constitucional. Los policías llegaron sin orden de allanamiento, como sucedió muchas veces también, y rompieron todo. Es la denuncia de las comunidades. Así que algo que también se sostenía y que, bueno, no se cumplió, es el hecho de que estos hechos se realizaron en la ruta número 9, que es una ruta nacional y que por lo tanto es competencia del gobierno federal, ¿no? Y justamente fueron policías provinciales de infantería los que estuvieron llegando y haciendo este operativo. Bueno, ¿qué es lo que se sostiene de determinados sectores? Que el que menos tardó en dejar brotar su fastidio luego de la derrota el domingo fue Gerardo Morales. El mismo lunes por la mañana ordenó a la policía de Jujuy a broquelarse en las rutas de la provincia que gobierna para impedir que las distintas comunidades indígenas volvieran a cortarlas, tal como estas sugirieron que podrían hacerlo tras levantar las barricadas el jueves previo a las PASO. Hasta entonces, el gobernador jujeño prefería esperar a que lo hiciera el Ministerio de Seguridad de la Nación por medio de sus propias fuerzas represivas, señalando que los cortes suponen un delito federal y por ende la responsabilidad le compete al gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno el domingo a última hora cambió bruscamente de parecer y dio la indicación a su propia infantería de hacerse presente en las inmediaciones del acceso a Purmamarca, donde desde el 17 de junio está la confluencia más importante de pueblos indígenas protestando contra la reforma constitucional, por la que justamente una de las cosas que se protesta es la falta de consulta previa e informada, a pesar de que distintas leyes nacionales y tratados internacionales exigen su opinión en circunstancias donde se disputa el uso de las tierras que ellos ocupan. Si las cosas, 200 efectivos. Sí, muy importante o muy fuerte el operativo, ¿no? 200 efectivos se desplegaron a las 7 de la mañana en la intersección de las rutas 9 y 52
sobre la rotonda de ingreso al pueblo turístico, que ya no es solo conocido por el Cerro de los Siete Colores, sino ahora también por una resistencia indígena que se extendió a otros puntos carreteros de Jujuy, y más cerca en el tiempo a una procesión a pie hasta la ciudad de Buenos Aires, donde todavía permanecen acampando en Plaza Lavalle frente a tribunales a la espera de ser atendidos por los miembros de la Corte Suprema. Según distintas versiones, la policía intimidó a los indígenas que estaban en la banquina, zona hacia la que se corrieron desde el jueves para permitir el tránsito vehicular de cara a las elecciones primarias. Fueron pateados distintos objetos, entre ellos comida, una acción que recuerda a la represión del 17 de junio, cuando los efectivos también se ensañaron con los alimentos que habían recibido las comunidades y también con su vajilla. Luego las fuerzas se extendieron hasta otras zonas de la Ruta 9, como el paraje San Roque en el departamento de Humahuaca y Tilcara, coordenadas de los otros cortes fuertes de la quebrada. Lo más alarmante de todos son los videos en los que se vuelve a observar la presencia de camionetas sin el logo identificatorio de la fuerza de seguridad a la que pertenece, y tampoco sin patente. Mira, es realmente tremendo esto, ¿no? Sin un logo, sin patente, encontramos esas camionetas blancas que se llevan justamente detenidas a las personas. Y bueno, fuera de la ley justamente es el accionar que la policía está realizando en este tipo de operativos. Aunque en ese momento, bueno, justamente desde en junio también había sucedido en los barrios de San Salvador. La primera medida de Gerardo Morales después de la dura derrota que él y Juntos por el Cambio padecieron en lo que parecía ser el terreno sagrado del moralismo, es una plataforma de expansión hacia su proyecto. Bueno, quería justamente tener el proyecto justamente de presidencia, vicepresidencia en este caso, ¿no? Entonces encontrábamos que luego de un 50% de votos que tuvo en las elecciones provinciales, acá se derrumbó también la cantidad de sufragios emitidos a favor de justamente el gobernador, ¿no? Que si bien ahora iba a estar integrando una fórmula como vicepresidente, también podría, o muchos pensaban que iba a tener un caudal de votos mucho mayor al de este fin de semana, que se redujo a la mitad prácticamente de lo que había tenido su candidato, ¿no? Carlos Sadir, en aquella época o en aquellas circunstancias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que también se analiza? Que justo en aquellas elecciones provinciales, Morales había sido electo también como convencional constituyente, que fue algo, bueno, esto es parte también de lo que se denuncia en medio de esta constitución o esta reforma constitucional, porque el gobernador fue constitucional, constituyente, fue también fue presidente de la convención constituyente mientras era gobernador, y pedía licencia en su cargo de gobernador para ir a la convención, y pedía licencia como cargo de convencional para ir a hacer su campaña política también. Fue muy raro y también muy irregular, ¿no? Entonces encontramos que en medio de todo esto encontramos que pasó muchísimo, ¿no? Desde junio, un caldero a partir de los paros docentes, movilizaciones por reclamos salariales, cortes de ruta a las comunidades indígenas y, bueno, una desprolijidad con la que lideró la reforma constitucional, mientras también había ordenado lo que tenía que ver con la represión y una tensión que fue muy, pero muy
muy grande y donde se estuvieron presentando en Perico también hace poquito junto a Larreta, y sucedió esto, ¿no? Que por un lado tuvieron que hacer un desvío tuvieron que ir prácticamente por el río para poder llegar al lugar donde hicieron su acto político, y por el otro estaban los cortes de ruta en donde buscaban también encontrarlos ahí en medio de toda esta situación, ¿no? Así es que bueno, muchos se preguntan cómo se reordenará después de esta derrota, ya que quedó eliminado la elección por la presidencia, o al mismo tiempo debilitado en su propio terruño, donde hasta hace 2 días le ponía pecho a las críticas, jactándose de un apoyo en las urnas que acaba de dejar de tener. Tremendo entonces lo que está sucediendo, y esperamos entonces que tenga una respuesta. Mientras ahí escuchamos una voz, ¿no? ¿La voz de quién? Bueno, para justamente también pensar en cuál es el país que propone el sector de quien ha ganado estas PASO. Y los pueblos originarios, digamos que no son justamente una prioridad, sino todo lo contrario. Y encontramos que justamente la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, de justamente el sector liderado por Javier Milei, la diputada Villarroel, ¿qué es lo que pide? Derogar la ley 26.160, que te comentábamos o te recordamos que es una ley de relevamiento territorial. Durante el gobierno de Macri se llegó justamente a partir de la lucha misma a que se extienda el plazo como para poder realizar este relevamiento completo de lo que son las comunidades indígenas en el gobierno también en el gobierno actual, ¿no? Justamente del presidente Fernández. Se encontró que se hizo una extensión más por decreto, en este caso, de una ley que lo que busca es que se determine cuántas comunidades hay, se reconozca cuántas comunidades hay, y se justamente vaya avanzando en los derechos territoriales de las mismas. ¿Qué es lo que pide la diputada Villarroel? Que se derogue la ley. Escuchamos un poco a ver qué es lo que dice. Hola, soy Victoria Villarroel. Les quería contar que en el día de hoy presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando la derogación de la ley 26.160, que es la que ha amparado desde hace más de 15 años las usurpaciones llevadas adelante por los mapuches y por otros pueblos originarios. Al proyecto lo acompañó mi colega Javier Milei, también Carolina Píparo, José Luis Espert, Paula Bomodeo, Dina Resinowski, Francisco Sánchez, Carlos Zapata y Alberto Acef. El expediente es el 2279 y los vamos a tener informados a ver si se trata en la Cámara de Diputados un proyecto en el cual estamos solicitando que se termine la emergencia sobre las usurpaciones realizadas por los mapuches, y estamos solicitando la derogación de esta ley basada en una emergencia que al día de hoy no existe y que solo ha servido de paraguas para que a través de la Comisión de Ahí está entonces Victoria Villarroel justamente. ¿Y te pareció haber visto algún canal que justamente habla acerca de usurpaciones mapuches? Y bueno, algo que la diputada, ahora candidata a vicepresidente, no dice es que la ley 26.160 no solo habla de los mapuches, de los hermanos mapuches, que tiene que ver justamente con una necesidad a nivel nacional de las comunidades que tienen que ser relevadas y tienen que ser reconocidas. Por otro lado, bueno, está esta demonización de los hermanos que se viene realizando desde hace años en los distintos medios, y que busca también que se justifique que se le quite su territorio, o que se
se los corra de su territorio a los hermanos, y donde se habla de usurpadores, o se los trata de usurpadores justamente a los mismos. Y por otro lado también está el hecho de que habla de una emergencia que no existe, cosa que la emergencia justamente está siendo declarada a partir de una necesidad que no fue satisfecha, que tiene que ver con relevamiento, tiene que ver con reconocimiento y tiene que ver con derechos. Y algo que no dice la diputada misma es que en realidad los pueblos, distintos pueblos de todo el país, y bueno, en realidad tenemos que decir de todo la Via Yala, pero en este caso hablando justamente del Estado argentino, están reconocidos dentro de la Constitución como pueblos preexistentes, lo que significa que en realidad están habitando la tierra, ocupándola desde antes que haya un Estado, y no podríamos decir que justamente ¿cómo puede ser que alguien preexistente esté usurpando el propio territorio donde vive desde antes de que haya un Estado? Es bastante contradictorio, ¿no? Pero bueno, esperamos que implica, o mejor dicho, que podamos en todos estos meses, en todo ese tiempo que queda, y antes de las próximas elecciones, y no solamente, bueno, es cuestión de pensarlo en el sector de Javier Milei, ¿no? De Libertad Avanza, sino de todos los sectores y de todos los candidatos y de todo lo que vivimos transitando en este último tiempo, que nos informemos de qué es lo que realmente proponen o qué es lo que quiere hacer cada una de las propuestas, valga la redundancia, que tenemos para un modelo político dentro del país en los próximos años. Así que esperamos que justamente nos sirva el hecho de conocer un poco más, de saber todo lo que realmente hay en el trasfondo, porque también hay cosas que se dicen en los distintos proyectos políticos y hay cosas que no se dicen, y eso es lo que realmente tenemos que pensar, que dilucidar y que analizar para justamente las próximas elecciones. Ya nos está quedando poquito justamente antes de terminar Ñukanchik Cancunapac. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para esta despedida. One
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. No es Así nada, también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Para Chasqui ir Jujuy, acostumbrando el FM lomo, 88.7. Comunicación. Hay que ver, porque ahora supuestamente esto que le habían puesto más en cuanto a la Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar. ahí preparando. Ya está. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar. Pero ahora capaz que ni te dejan hacer. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuestión de retirado. Ya. Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama.
proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por